Bienvenidos de regreso a otro capítulo de Diferentes también. Y el día de hoy tengo a alguien que realmente me entusiasma mucho. De hecho estoy un poco nerviosa porque es muy emocionante conocer ese tipo de personas y todo el reconocimiento que han llevado a través de su esfuerzo, del trabajo y aprovechar estas oportunidades. Hoy me encuentro con Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Bien, un poco nerviosa. Quería preguntarte, Sí. ¿qué haces? ¿Quién eres? Para que las personas que nos escuchan sepan quién eres, ¿no? Muy bien. Pues yo soy Ángel, soy un chavo de Aguascalientes, tengo 22 años. Actualmente curso la carrera de arquitectura. Soy un chavo que le gusta mucho hablar, que le gusta mucho expresarse, lo que siente decirlo. Me gusta mucho el deporte, mucho el fútbol, natación también. Wow. Y pues nada, apasionado de la vida. Ay, quisiera ser como tú. Tener tantos deportes en común. Ángel, hoy trajimos a Ángel porque Ángel es una persona que realmente yo la conocí en Facebook. Sí. Y realmente lo que puso, yo dije, wow, qué increíble. Es una persona que está aportando mucho al Estado y que realmente pues es difícil encontrar ese tipo de personas. Sí. Yo sé que ganaste 2 concursos de arquitectura. Sí, así es. Pero primero me gustaría empezar a darle camino a esta plática en cómo es que tú decidiste conocer, o sea, qué pasó en tu vida para que dijeras, no, yo quiero arquitectura en la universidad, o que desde pequeño viste otras habilidades, o qué te motivó. La verdad es que yo no quería estudiar arquitectura. Sí. Yo iba a estudiar el seminario. En el seminario. Sí. ¿En cuál? En el de aquí de Aguascalientes. Ah, ya sé cuál. Sí. Sí. Solo que en el transcurso de prepa universidad apliqué para el seminario y no me aceptaron. What? Entonces me dijeron que no veían vocación y que estudiara algo más. Y si me decidí a que quería el seminario, regresara en 2 años y volví a aplicar. Me metí a arquitectura y estudié arquitectura. Fue una decisión que no fue muy meditada, pero yo creo que mi mismo círculo fue el que me influenció. Mis papás tenían un amigo que era arquitecto y yo la verdad me sentía muy identificado con él. Y aparte yo veía en eso una carrera que expresas todo lo que has vivido, das a conocer quién eres en eso. En tus diseños, ¿no? Exacto, entonces eso era algo que me llamaba la atención, pero mi principal opción era el seminario. Wow. Entonces me metí a estudiar la carrera y a los 2 años dije no, quiero el seminario. Entonces volví a aplicar en otro lugar y me volvieron a decir que no. Entonces dije bueno, definitivamente ya no es lo mío, ya 2 veces es por algo. Y fue cuando dije bueno, me voy a centrar en arquitectura, voy a entregar todo y realmente me apasioné de la carrera y hasta el momento sigo apasionado, enamorado de la arquitectura. Wow, oye, qué increíble. Sí. ¿Y por qué, me entró la curiosidad, sí. ¿Por qué decidiste el seminario? ¿O qué te llevó a buscar esa como opción, ¿no? A dedicarte. Sí. ¿Qué fue? La verdad es que yo me considero una persona muy espiritual. No tanto digamos que voy a misa y leo todo el tiempo la Biblia, no, pero me gusta tener una relación muy buena con Dios. Siento que eso me ha marcado a lo largo de mi vida y sentía esa relación muy muy cercana y quise llevarla a ese punto del seminario. Sin embargo, bueno, también en el seminario me dijeron que pues, para tener esa relación y transmitir lo que Dios nos dice, no es necesario entrar al seminario, puedes hacer tu vida y hacerlo con tu ejemplo y con lo que tú hagas. Entonces también me gustó esa parte y como ya había estudiado un poco arquitectura, pues dije no, ya me empezó a gustar más arquitectura. ¿Y sí. cómo es que tuviste ese primer acercamiento como religioso que te marcó tanto? O sea, a veces hay personas que tocan experiencias muy fuertes y a partir de esta es cuando empiezan a agarrar mucha fuerza espiritual y quería preguntarte para ver si puedo obtener algo. Pues la verdad es que me han pasado diferentes cosas a lo largo de la carrera que tal vez pueden decir muchos que son coincidencias, que yo no lo creo así la verdad. Te voy a platicar algunas experiencias. Sí, ¿no? claro. En una ocasión yo estaba estudiando en la biblioteca en la universidad y me quedé hasta tarde estudiando.
ya era muy noche y me dijeron en la biblioteca, oye, ya vamos a cerrar, pues ya, hasta luego. Y no tenía más que 5 pesos para regresarme en camión, o sea, de que empecé a guardar mis cosas y se me olvidó mi cartera, se me olvidó todo, y dije, híjole. Pero yo la verdad me considero una persona de mucha fe, entonces yo dije, bueno, yo sé que me voy a regresar, tal vez me encuentro los 2.50 que me faltaban en el camino, tal vez una persona en la parada del camión es intermediaria y me los presta o algo, pero pues va a estar 10 ahí, ¿no? En el transcurso no me encontré el dinero y llegando no había ni una persona en la parada. Yo de no puede ser, pero tengo fe de que voy a ir a mi casa. Entonces me senté en la parada del camión y venía la ruta que iba llegando y dije, no puede ser, ahí viene. Volteé al cielo y fue como de, por favor, ayúdame. Y te lo juro que, o sea, cuando agaché la mirada, entre mis dos piernas había 2.50 exactos. O sea, no había ni 30 pesos, 20 pesos, o sea, eran los 2.50. No manches. Sí. Wow. Y la verdad es que como eso he tenido otras experiencias que muchas de esas, cuando hablemos de esos concursos, sí, te las contaré que... Sí, claro. Sí. Bueno, ahorita me acordé de otra experiencia que me pareció, Sí. fue parecida, pero no. Ajá. En este punto yo no me siento tan acercada a mi religión, mis papás son católicos y todo, Sí. y han llevado muy firmemente su religión. Pero en el transcurso pues he tenido estas ondas de que sí, que no, que debería pensar, o sea, sí creo que existe algo, pero en cierta forma me gustaría como volver a fortalecer para tener un motivo más como realista, como más cercano, ¿no? Sí. Bueno, el chiste es de que una vez también estaba esperando el camión. Ajá. Y me acuerdo que era la 36 y yo dije, no, y pasó enfrente de mí y eso tardaba como 2 horas en pasar. Sí. Y yo dije, no, es imposible que vuelva a pasar otra. Y luego nada más crucé la calle y pasó. Yo dije, me está hablando de una forma tal vez. No, la verdad es que es impresionante el hecho de que siempre está ahí. Sí. Y si tú le hablas, todo el tiempo está ahí. La verdad es que... sea, sí creo que te pone las cosas sí. en el momento exacto con las personas, bueno, todo ese show. Exacto. Bueno, sí. Vamos a continuar. Vi que ganaste el segundo lugar regional en International Deluxe Awards 2020, el año pasado. Sí. Quiero preguntarte, ¿qué es este concurso? ¿Cómo trata? ¿Qué tan difícil es concursar? ¿En dónde fue? ¿Cuál fue tu experiencia? Este concurso es un concurso que es internacional y lo convoca una empresa que se llama Velux. Ah, ok. Velux es una empresa que se dedica a vender todo tipo de cosas que tienen que ver con la iluminación en arquitectura. Okay. Desde ventanas, marcos de ventanas, luminarias, todo ese tipo de cosas. Y esta empresa lanza ese concurso a estudiantes de arquitectura para que generen una aportación en la iluminación en arquitectura. Okay. Entonces, la convocatoria es la siguiente. Tienes que iluminar lo que tú quieras. La única premisa es tienes que hacer una aportación a la arquitectura y tiene que ser con iluminación natural. Y son lo único que te dicen. ¿Y qué te pareció? ¿Muy difícil, complejo o sencillo? Te dan un año para pensar la idea. ¿What? No manches. Sí. ¿Y luego? Y una vez que tienes la idea, te dan 6 meses para hacer una lámina. Con esa lámina tú presentas tu trabajo y presentas la idea. En un principio pues yo dije, bueno, tengo un año, voy a ver qué se me va ocurriendo. Acabó el año y no se me había ocurrido nada. Y yo de no puede ser, ¿qué hago? La verdad es que cuando estaba viendo que ya realmente me quedaba muy poco tiempo para tener una buena idea y tener algo que aportar a la arquitectura, sí. Medité que nunca se lo había dicho yo a Dios, nunca le había platicado nada de esto. Y sí fue así como de perdón, no te tomé en cuenta, pero pues mira, está esto y la verdad es que no se me ocurre nada, ayúdame. Me fui a la cama y te lo juro que dije, mañana voy a tener una idea, mañana. En mi cuarto tengo mi respirador, que es donde yo trabajo, y yo utilizo es una lámpara de arquitectura que tiene una lupa arriba, es un vidrio cóncavo.
Entonces yo cuando me levanto, estaba en mi respirador y yo dije, bueno, ya, voy a ver qué se me ocurrió en la noche, qué soñé, a ver qué pasó. Y la lámpara estaba reflejando el cielo en el respirador con el vidrio. Y yo dije, ¿cómo es posible que el cielo se ve aquí en el respirador? Okay. Y yo estaba así como, y yo dije, es la idea. Aquí O está. sea, lo que me mandó. Ajá. Entonces me sorprendí muchísimo de que dije, o sea, a veces te da las cosas tan obvias que tú no las entiendes de esa manera. Sí. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo te las da? Y te las da en tu lugar de trabajo y te las da en donde vas a desarrollar esa idea. O sea, tan fácil, ¿no? Ajá. Y empecé a investigar de los vidrios cóncavos, convexos, cómo se generaba esa iluminación. Y yo dije, pues puede ser una oportunidad, pero ¿qué es cómo voy a iluminar? ¿Qué es lo que voy a reflejar? ¿Qué? Yo la verdad me considero una persona que ama México, ¿Sí? más Aguascalientes, la verdad yo me considero muy apegado. Y me llevó eso al Tres Centurias, no sé, me recordó algo que tenía que ser ahí la idea. Algo de Aguascalientes. Algo de Aguascalientes. Algo también importante del concurso, se me pasó decirlo, sí. Es que tienes que dar a conocer de dónde vienes con tu propuesta. No, pan comido. Entonces. Sí, yo de México, el Tres Centurias, Aguascalientes. Y cuando empecé a recorrer el Tres Centurias, descubrí que hay naves industriales, que esas naves industriales están abandonadas. Hay una frase de... es un arquitecto, Paul Valéry se llama, es escritor también, y hay una frase que me motiva muchísimo de él que dice: has observado mientras caminas en la ciudad que hay edificios mudos, otros hablan y sin embargo otros, los más raros, cantan. Entonces eso como que fue el concepto principal del proyecto. Esas naves, cuando yo me puse a investigar, en su inicio eran como lo principal de Aguascalientes, la arquitectura de Aguascalientes, lo que le daba identidad a Aguascalientes. Sí. Y ahora estaban en el olvido esos edificios mudos de los que hablaba el escritor, y me quedé, wow, ¿cómo revivir eso que cantaban a esos edificios? En el interior de esas naves hay trenes que están abandonados y hay trenes que están desvalijados. Todo eso que desvalijaron, los mismos hidrocálidos, era lo que se robaban. Se robaban ese material para venderlo y dejaron toda esa arquitectura demacrada en el olvido. Sin embargo, había cosas muy muy grandes que no podían llevárselas por lo pesado que estaban, como las ruedas del tren, motores, lo de las locomotoras, todo eso. Entonces la idea era dejar la arquitectura así tal como está, porque yo creo y estoy convencido que la arquitectura te cuenta una historia. Sí. Entonces el hecho de que esté así te cuenta eso, qué fue lo que pasó. Sin embargo, yo decía, ¿cómo hacerle ver el hidrocálido lo que fue? Porque estas generaciones que vienen ya no lo vieron, ni lo van a ver. Exacto. Sin tocar la arquitectura. Entonces dije, puedo iluminar eso que está afuera, adentro, llevarlo adentro, en cada parte donde iba esa parte del tren. Entonces, hacer una especie de pabellón donde el hidrocálido entrara y por el día viera lo que fue antes, esa arquitectura, y en la noche viera lo que soy. O sea, no tocar la arquitectura, que fuera una arquitectura que no fuera tocada. Hoy en día, en Aguascalientes, todas esas naves las están rehabilitando, pero yo personalmente creo que es algo erróneo, porque esa historia ya la están ocultando. Sí. Y es algo que es parte de Aguascalientes. Es malo, pero es parte de... Así fue que me decidí entrar con esa propuesta. Yo no inventes, es que estoy en shock, porque, sí. O sea, tú dices, o sea, son demasiados aspectos para que sí. llegaras a esa idea. Sí. Y realmente, usualmente tú tienes esto de, sí, una idea que ya solo lo pensé y llegó así, fluyó, ¿no? Pero el tuyo es como un poco más complejo y más pensado y tiene es rico en significado, ¿no? Sí, claro. Entonces estoy impresionada, felicidades. O Ay, sea, no sabía todo el trabajo que está atrás. La verdad, la idea que traes me gusta mucho.
Es cierto que hay muchas cosas. Aguascalientes es muy chiquito y como por lo mismo que fue un estado que realmente fue como nuevo, Claro. creo que era de Zacatecas antes, entonces pues no tenía casi nada, ¿no? Entonces es súper importante que nosotros conservemos esta historia. Claro, y más porque tan poquita historia que tiene Aguascalientes a comparación de otros estados de México, y perderla así nada más, creo que es muy importante el hecho de que incluso las autoridades lo vean, Sí. y no solo por una situación económica empiecen a rehabilitar cosas que no tienen por qué ser rehabilitadas al punto de lo que se tenía ya no está. Sí, claro. Incluso esto puede impulsar mucho más al estado en turismo, Claro. o sea, porque Aguascalientes es muy pobre en museos, en muchas cosas. Ahorita con la Universidad de las Artes ya como que ha florecido un Sí. poco más la cultura, pero es demasiado complicado, o sea, traer este aspecto a la ciudad. Entonces está bien padre. Muchas felicidades. Muchas gracias. Sí. También estaba leyendo que recibiste como 600 propuestas o algo así, ¿es Ah. cierto? O usualmente las universidades como que pintan así a los alumnos bien, o sea, increíble, ¿no? Sí. Pero a veces puede ser un poco no tan realista, pero quería preguntarte si es real o cómo estuvo, contra quién competiste. El concurso se divide en 2 etapas. Okay. La primera etapa es la que yo participé, donde tú participas primero contra tu continente. Uf. Sí. Okay. Entonces cada continente participa entre cada quien, y no publican qué universidades son las que se inscribieron, por el tema de que los jueces no deben saber quién es el que está participando ni de dónde viene. Que no influye, ¿no? Sí, exacto, porque pues tal vez Universidad Autónoma de Aguascalientes pues nadie la conoce, entonces Bueno, y cuando publicaron las universidades quedé un poco sorprendido porque por ejemplo estaba participando Harvard, estaba participando Oxford, o sea, ese tipo de universidades chilenas también, muy buenas universidades, que yo decía, wow, ya va a ser muy complicado. Te entiendo muy bien. Pero el que ganó el primer lugar fue un chileno. Y vi que empezaron a poner las siguientes propuestas como por orden de lugar, jerarquía. de jerarquía. Y en segundo estaba yo, entonces me quedé que... ¿Esto es real? Sí, y ahí fue cuando entiendes una parte bien importante, que es que te la creas, ¿no? Sí. Yo creo que es bien importante, antes de que venga todo eso de la idea, trabajar tú contigo, sí, en tu mente, porque antes de yo ya me visualizaba, o sea, yo me estaba visualizando allá qué iba a hacer, cómo iba yo a exponer lo que iba a tener de idea. Y el hecho de que tú estés preparando tu mente te pone todos como los vínculos para que puedas llegar a hacer eso. Sí. Pero creo y estoy convencido que antes que nada eres tú, trabajar en ti, tu mente, que te la creas. Hay una historia de un boxeador, te la voy a contar, me siento muy identificado con eso. Adelante. Este boxeador es de Jalisco, se llama Ángel Ortiz. Ese boxeador, Ángel como tú. Boxeaba practicando en una escuela de boxeo, y traían a boxeadores de Estados Unidos que ya eran profesionales y los traían a luchar con ellos para que ganaran muy fácil ellos, que ya eran profesionales, y lucharan contra estos boxeadores que eran amateurs. Entonces eso les daba mucha confianza de que a ellos les decían, vas a ir con un boxeador muy bueno de México, pero ese boxeador era amateur, ellos no sabían. Ellos eso les decían. Wow. Entonces cuando llegaban y les ganaban, pues se iban muy convencidos de que podían, y se iban sabiendo que eran buenos, cuando realmente habían boxeado con una persona que está practicando nada más. Y a los chavos que van a boxear contra ellos también les dicen que son boxeadores profesionales. Sí. Entonces cuando ambos se suben al ring, la mentalidad que trae cada quien es muy diferente. Sí. Uno sabe que es amateur, pero sabe que va contra un profesional. Y el profesional que viene de Estados Unidos sabe que viene contra otro profesional. Entonces no ve mucha diferencia. Pero a este chavo nunca le dijeron que iba contra un profesional de Estados Unidos. Simplemente le dijeron que iba a boxear como práctica contra otra persona.
Y el amateur le gana al de Estados Unidos, que era profesional. ¿Por qué? Porque nunca le dijeron que era profesional y nunca le dijeron que era mejor que él. Entonces yo creo que mientras tú te la creas, que también puedes, Sí. yo creo que definitivamente lo puedes hacer, o sea. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo y quería preguntarte, de casualidad, en este proceso en el que tú creas la arquitectura, ¿hay un punto en el que tienen que ver como tus emociones? Porque muchas veces parte del arte es más, o sea, yo sé que tienes mucho contexto espiritual, Sí. o sea, sé que es una gran parte que te guía a hacer tu trabajo, pero hay como una forma de representar tus emociones y cuáles son los que más sientes o te inspiran a hacer ese tipo de arte, ¿no? Claro, yo creo que lo primero, lo que dices, el saber sentir a veces. Sí. Y yo creo que la arquitectura, algo bien importante, es el lugar. Sí. O sea, cuando tú llegas al lugar, el lugar te dice cómo hacer eso que tú quieres hacer. O sea, el hecho de que tú digas, yo lo quiero hacer así porque yo lo creo, está mal para mí, Ok. de manera particular. Hay muchos arquitectos que nunca responden al contexto ni a la ubicación. Es una postura que en lo personal yo considero que no es buena. Uh-huh. Yo creo que la arquitectura debe responder siempre al lugar. Wow. Sí, es que yo no tengo ni idea de la arquitectura Sí. y cómo, o sea, bueno, no sé, esto entra como en un contexto futuro. O sea, si trabajas como arquitecto, vas a ser como de esas, o sea, yo me imagino un arquitecto que lo contratas y le dices, quiero mi casita bonita, ¿no? Claro. Pero al enfoque que tú le estás dando es otro tipo de arquitectura, ¿no? Claro. Esas arquitecturas que van en los lugares turísticos y son figura, identidad del país, ¿no? ¿A ese te quieres enfocar, a ese tipo de arquitectura? Yo me quiero enfocar en una arquitectura que sea para todos. Uh-huh. Una arquitectura que, aunque sea tu casa, llegues a un espacio y el espacio de tu casa te haga pensar algo y te haga sentir algo. Uh-huh. Yo creo que aunque sea un museo, aunque sea una casa, aunque sea un pabellón, lo que sea, te debe primeramente hacer sentir algo. Y cuando te hace pensar o sentir algo, yo creo que ya vas por el camino de la arquitectura. Cuando llegas a un lugar que no te hace pensar nada ni te hace sentir nada, eso para mí es construcción y no es arquitectura. No trasciende. Exacto, sí. Vaya, qué increíble. Fíjate, ahorita que comentas esto del boxeador y tu historia, cómo se dan como estas cositas que realmente te incentivan a lograr bueno, llegar al éxito. Sí. Yo estuve en la universidad y estaba en un coro. Ajá. Entonces, entre las universidades de todo el país, yo estudié en la Politécnica, Sí. de aquí de Aguascalientes. Ah. O sea, no vale que de verdad. Entonces, hacen concursos de todos, como de cultura y de deporte. Yo estaba en el coro y me gustaba cantar, yo no lo sabía. Entonces, también me pasó algo parecido porque gané el segundo lugar a nivel nacional. Qué padre, felicidades. Sí, fue lo más genial de mi vida. Y siento que tenía este tipo de ventajas que si no hubiera pasado así, no hubiera ganado para nada. Para empezar, teníamos que competir con los mismos del salón, ¿no? Ajá. Para representar al de la institución. Ok. Entonces yo lo hice, participé, concursé, nos eligieron como a 3 y ya de sí, ya vamos a pasar. Y de ahí seleccionan ya el primer concurso, que es a nivel como regional, en nivel centro, ¿no? Ok. Y éramos Aguascalientes, Guanajuato, y por ende del destino de Dios, que Sí. tal vez es Dios, tal vez quiero creer. Entonces, por primera vez Aguascalientes fue sede de estas competencias, ¿no? Sí. Aguascalientes nunca había sido, ni los grupos de canto habían participado en uno de estos concursos porque pues nunca había presupuesto para ellos, Sí. porque nunca habían resaltado y así. Sí, Entonces, entiendo. o sea, es como de cómo uno va a lograr esas oportunidades si no se las brindan. Claro. Sí. Entonces, posteriormente pues ya fue el concurso y siento que la primera ventaja fue que fueran Aguascalientes, que nunca había pasado. La segunda es que estaba o sea, una ruptura que tuve que me hizo pedazos y yo estaba muy triste y siento que quedaba muy bien con la canción y me sentía muy identificada. Sí. Entonces creo que la interpretación me dio un montón de plus, Sí. no realmente que cantara, ¿no? Ok. Y posteriormente
pues ya fue el concurso, todos acá bien así. Fui la única que cantó en inglés, todos cantaron José José, pero canté en inglés. Vaya confiable. Ya fue como más diferente de lo mismo. Ok. Y que ya van diciendo, y no me eligieron a nivel regional, ¿no? Órale. Y dije, bueno, pues ya di todo, ¿qué más puedo hacer? Yo me la pasé muy bien y siento que saqué todo eso que me abrumaba tanto y la gente le gustó porque iba gente y me felicitaba y yo así, gracias. Y al final resulta que iba a ser ya el concurso nacional. Y resulta que la escuela en el estado, creo que iba a ser en Puebla. Sí. Dijeron, ay, fíjense que algo pasó en la universidad y no podemos hacerlos. Y dijeron, oh, que sean Aguascalientes otra vez. Órale. Y yo dije, no. Todo se está alineando. Sí, yo dije, no, llevan muchas cosas. Entonces, ahí es cuando dije, ok, como la Universidad de Aguascalientes va a ser sede, sí, pues necesitamos que a fuerzas uno de Aguascalientes participe en todo. Y es cuando me volvieron a tomar, no, Jimena, pues tú vas a volver a concursar en el nacional. Y yo dije, de sorpresa. Sí, o sea, imposible que pasara nunca en Aguascalientes y todavía que volviera a pasar la sede nacional. Y dije, entonces ya pasó, volví a cantar la misma canción y ya me seleccionaron, ¿no? Así como, no, ganaste el segundo lugar. Órale. Entonces yo me siento súper realizada, pero este concurso me hizo darme cuenta que si no hubieran pasado todas esas cosas, pues no hubiera ganado. Claro. Y en segundo, lo que me dejó muy claro es que los concursos realmente no miden como, son muy subjetivos, ¿no? Sí. Todo depende que también le caigas al juzgado, ¿no? Porque hay mucha gente con un montón de talento, ya sea en la arquitectura, en el canto, que tal vez no sea realmente el canto, sino lo que transmite o el tiempo, la entonación, que hacen que se gane el juzgado, ¿no? Sí, entonces, exacto. Quería preguntarte, en ese tipo de concursos, ¿tú has visto, o sea, gente así con mucho potencial? ¿O cómo ves los concursos? O no sé, ¿qué piensas? Por ejemplo, con este concurso hay muchísimo talento. Sí. Y hay propuestas que tú dices, fácilmente esa propuesta también pudo haber quedado en primer lugar. Pero la arquitectura es muy subjetiva y es subjetiva en base a lo que piensa el juez. Sí. Y si los jueces piensan que eso es lo mejor, para ellos lo es, pero quién sabe para los demás. Sí. Entonces, yo creo que también es muy importante identificar las propuestas que no tienen tanto contenido, pero las que, no sé, de esas 600 que participaron, para mí 300 eran muy buenas. Y el trabajo que yo creo que tuvieron que tomar los jueces para decidir cuál era la mejor, pues fue muchísimo, porque decidir, primero eran diferentes países, diferentes contextos, diferentes culturas incluso. Todo era muy diferente, pero eran diferentes soluciones. Sin embargo, para ellos, bajo su experiencia y lo que ellos han vivido, fue lo mejor. Sí. Sin embargo, nunca se va a saber cuál fue la mejor realmente. Y, o sea, me parece muy importante en este tipo de concursos, o sea, este tipo de, como dices, el enfoque de que se haga transmitir algo a las personas, que esto lo vean y sientan algo. Claro. Y es lo que trasciende, y por eso yo creo que quedaste ahí, ¿no? Por algo. Sí, la verdad es que yo creo que la arquitectura primero te debe dar a conocer algo. En mi caso era una historia. Y lo que te comentaba de que el lugar te dice qué hacer, pues yo en esa propuesta vi una historia que no estaba contada totalmente. Yo lo único que hice fue continuar la historia. ¿De qué? Del Tres Centurias. Sí. O sea, realmente lo que vale es, primero lugar, la cultura, la identidad, y tú solamente eres un intermediario que hace que esa historia se termine de contar. Sí. Entonces, ay, no, qué bonito. Sí. Qué bonito trabajo. Sí. Ahora, hablando del segundo concurso que ganaste. Sí. Es el, yo aquí lo anoté, Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura. ¿Es a nivel nacional? Ese es a nivel nacional. ¿Y qué pasó en o sea, cómo te enteraste de esto? ¿La universidad tuvo que ver? ¿Cuál fue el proceso? ¿También sucedió algo parecido de que todo se te acomodó, incluso los profesores? ¿O cómo estuvo este proceso? Ese es un concurso que se lanza anualmente. Ok.
Y la universidad selecciona a 3 estudiantes de cada universidad para participar. Por ejemplo, pues en Aguascalientes seleccionan a la Autónoma de Aguascalientes, participaron alumnos de todo el país. Okay. Los profes deciden qué alumnos son los que van a asistir al concurso. Uh-huh. Me seleccionaron. A Y seleccionaron. Una pregunta, perdón. Sí. Bueno, he escuchado que aquí arquitectura es muy difícil de entrar. De hecho, mi hermana quería entrar, pero cambió de parecer en su trayecto. Sí. Es muy difícil. ¿Cómo es la competencia en tu salón? O sea, ¿es muy competitivo o realmente fue sencillo destacar? No. La verdad es que mi salón todos son súper competitivos. Todos. La diferencia está en qué tanto le dedicas tiempo a algo. Sí. Yo estoy convencido de que puedes destacar en lo que tú quieras dependiendo el tiempo que le dediques y que sea de calidad. Constancia. Sí, exacto. Todos en mi salón, te puedo decir que todos son muy buenos y todos son capacitados para hacer arquitectura. Uh-huh. Sin embargo, la diferencia que yo veo es que yo siempre trato de dar un poco más uh-huh. que los demás. Okay. Primero porque me gusta y segundo porque también soy una persona muy competitiva. Entonces era de que al inicio de la carrera un maestro sí me dijo de que salte de la carrera, no sirve para esto. Entonces fue así como algo que te da en el orgullo y dices, sí. No, ¿por qué? Más allá de que no sirvo, o sea, en vez de dejarte caer, ¿por qué? Entonces era de que mientras mis compañeros salían de la universidad y se iban a hacer tarea, yo me quedaba en la universidad y me iba a la biblioteca y me ponía a leer qué es la arquitectura y qué es lo que yo no estoy entendiendo que me dicen los arquitectos que no entiendo. Uh-huh. Y si me decían, es que no es algo que vas a aprender, es algo que ya debes traer y no lo traes. Y yo de... ¿Pero quién ganó el concurso? Y la verdad es que me puse súper duro a trabajar. Y yo creo que todas esas horas que le dedicas extras, al final del tiempo se van a ver reflejadas. Sí. Y sí, muchos de mis compañeros era de que no, eres un intenso con lo que haces. Pero la verdad es que pues, sí lo soy porque me gusta y sí soy intenso porque, o sea, lo amo. Uh-huh. O sea, no voy a hacer otra cosa y quiero ser el mejor en esto porque a esto me dedico. Sí. Y me gusta la verdad ser intenso con lo que hago, soy muy perfeccionista con lo que hago. Uh-huh. La carrera perfecta para ti. Y la verdad es que yo creo que esa es la diferencia que te hace con los demás. Afuera, yo creo que arquitectura, como todas las carreras, es muy difícil encontrar un punto en el que te puedas posicionar, uh-huh. En el que todos te conozcan y en el que todos sepan que sabes hacer las cosas bien. Y que les guste el trabajo, ¿no? Y que les guste. Para llegar a ese punto tienes que trabajar muchísimo. Ay, pero ya la llevas. Ya la llevas, al menos en nuestra generación. Sí. Ya te vas a destacar, ¿no? Ya lo difícil sería las otras generaciones, las de más arriba y las que vienen de abajo, ¿no? Sí, claro. Y hasta cierto punto sí es una responsabilidad porque sí muchos, por ejemplo, a mí me toca chavos que van semestres más abajo y me preguntan cosas que es como de, hoy todavía no lo sé, pero te investigo y te digo. ¡Ay, qué bonito! Pero es muy padre, ¿no? El hecho de que te reconozcan el trabajo que haces y que realmente te apasiona, ¿no? lo que haces y los demás se sientan identificados con esa pasión que sientes. Pues así yo te encontré. Entonces yo sí creo que tienes mucho impacto realmente. Quería preguntarte, ahorita me dijiste que estás estudiando. Sí. Aparte de... quiero retomar otra vez lo del concurso. ¿Cómo prosiguió esto? O Sí. sea, competiste, te eligieron entre todos, primero te eligieron en el salón, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hiciste? O sea, ¿cómo fue tu trabajo? ¿En qué te inspiraste? Perdón. Primero que nos dividieron, hay 2 etapas en el concurso. 2 categorías, perdón, que es la parte individual y la parte en equipo. Okay. Entonces, digamos que nosotros íbamos 3 personas de la autónoma y nos revolvieron con los otros estudiantes que venían de otros estados. ¿Y en dónde fue?
fue la sede aquí en Aguascalientes. ¡Ay! Sí. ¡Qué casualidad! Qué coincidencia. Sí. Y a mí me tocó participar con un chavo de Cancún y un chavo de Mérida. Entonces entre los tres empezamos a resolver la parte urbana del proyecto. El proyecto está localizado frente al terreno, frente al Cinépolis que está sobre Segundo Anillo, en fundición. Sí, el viejito. Sí. Ese terreno ahí lleva años, pertenece al gobierno. Y la idea era retomar la historia de la fundición en Aguascalientes, que Aguascalientes no perdiera esa parte de la historia. Entonces empezamos a trabajar primero la parte urbana, porque pues, tenemos una avenida principal con mucho flujo de automóvil, no se genera ciudad, no se genera esa historia. Entonces empezamos a trabajar la parte en equipo. Esta parte pues, estuvo muy padre. ¿Por qué? Porque en Mérida te enseñan muy diferente la arquitectura como te la enseñan en Aguascalientes. Entonces la manera como tú lo ves, ellos no lo ven así. ¿Y cuál fue la diferencia que encontraste en estos dos lugares? Por ejemplo, y creo que tiene que ver también de manera muy personal. A mí me gusta mucho ir al lugar y empezar a sentirlo y que te hable incluso qué es lo que necesita el lugar. Y los chavos de, por ejemplo, el de Mérida, era muy de, es que sabes que esas problemáticas que tú las ves, yo las veo como fortalezas, yo no las veo mal. Y era como de, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Pero era muy interesante porque también era muy válida su postura. El chiste era encontrar un punto medio. Entonces me llamó mucho la atención que, por ejemplo, ellos empezaban a hacer croquis. Empezaban a dibujar sin tener algo para mí claro en su mente. Y en la Autónoma de Aguascalientes lo que hacemos mucho es primero platicar. Tú cómo ves el problema y qué ves del lugar. Entonces cuando inicias a trabajar, nosotros primero lo que hacemos es iniciar a platicar. Entonces ellos lo vean como una pérdida de tiempo. Wow. Que aparte, bueno, teníamos una semana para hacer el proyecto, entonces era muy poco tiempo, entonces tampoco podíamos platicar todo el tiempo. Sí. Pero nos gustó porque encontramos un punto medio entre hacer croquis, entre platicar, oye, yo veo esto, hay que acomodarlo con esto otro. Y es una parte muy enriquecedora que así lo demanda arquitectura. Arquitectura tiene que ser en equipo y más cuando se trabaja para muchas personas. Sí. Entonces, esa fue la primera etapa. Después la etapa individual, ya viene en la parte de la arquitectura. Del diseño, totalmente. Del diseño. Los jueces a lo largo del concurso nos daban ciertas premisas que no las podías identificar tan rápido, pero tenías que estar muy atento. Algo muy, muy importante que nos dijeron es que tenemos una ventana, ellos así lo manejaron, que es hacia el Cerro del Muerto. Dentro de la ciudad hay una ventana que es hacia el Cerro del Muerto. Okay. Que era algo muy fuerte y muy importante para Aguascalientes. Sí. Otra parte importante es el lugar, cómo retomar esa parte de la fundición. O sea, qué postura tú vas a tomar con la arquitectura, cómo le vas a enseñar al hidrocálido qué fue la fundición. Y fue un proyecto que va a ser un museo, un espacio cultural que dé a conocer eso. Y la tercera cosa que nos dijeron fue, tienes que hacer ciudad, o sea, tienes que conectar esa parte que está entre una avenida y un río y no la puedes conectar con la ciudad, es algo que es un lienzo en blanco que no puedes tocar hasta que lo hagas parte de la ciudad. Ay, vaya. Entonces, eso fue como lo principal que se abordó en mi propuesta. Y en el terreno hay escoria que se generaba por la fundición que se hacía. Son unas especies de rocas negras que se quedaron en el lugar y actualmente hay toneladas de eso en el sitio. Entonces me llamó muchísimo la atención que hay una chimenea. Todos la ven en la fundición, que todos piensan que es un monumento y no, una chimenea, sí, que era la que fundía. Y dije, a ver, ¿qué me quiere decir esto? O sea, ¿qué me quiere decir esto que antes estaba aquí? Entonces me puse a investigar y saqué fotografías de cómo antes estaba la fundición, antes de entrar a la propuesta. Entonces dije, algo muy importante es que la chimenea te conectaba arriba con abajo,
generaba un producto que era la escoria. Entonces dije, bueno, voy a dejar esa ventana hacia lo que es el Cerro del Muerto, pero tengo ¿cómo voy a hacer llegar al usuario? ¿Cómo voy a hacerle sentir que esto era la fundición? Entonces dije, la misma arquitectura va a ser una analogía a lo que es la escoria. Sí. Entonces eran especies como de chimeneas. Y yo vi la foto del diseño y dije, ¡ay, todo tiene sentido! Sí, sí. Que te conectaba el arriba con el abajo. Ajá. Era un edificio que no le llegas por una puerta, o sea, le llegas por la azotea. Y la azotea te conduce poco a poco, vas teniendo un recorrido con la misma escoria. Entonces sí, te va envolviendo realmente con lo que fue la fundición y te va llevando por etapas en la historia de lo que fue la fundición. Entonces el museo se iba preparando al usuario por etapas. En una parte tú ibas oliendo lo que fue esas rocas, en otra parte tú ibas sintiendo. Entonces para mí la arquitectura tiene que ser eso. Al usuario le tiene que hacer sentir algo, y si no se lo hace sentir, nunca va a tomar esa identidad de la fundición, del hidrocálido, del Aguascalientes. Sí. Entonces creo que con eso fue algo que les gustó mucho. O sea, era una arquitectura que no te ponía un muro con una puerta, era una arquitectura un poco diferente, pero totalmente sensorial. Entonces, en la imagen se puede ver más que nada el Cerro del Muerto, sí, el paisaje y unas especies de chimeneas ahí. De color negro, o sea, tiene todos los colores, hacen que seas parte incluso de este significado que estás diciendo. Exacto. Porque, o sea, yo lo vi y yo dije, ay, mira qué padre. Yo dije, tal vez tuvo que ver la luz ahorita del primer proyecto y que juegue también la iluminación. Claro, sí. Y dije, ay, ahora que me lo comentas, dije, wow, o sea, qué rico en significado tiene la arquitectura, y realmente uno que no la conoce, claro, pues entre más te sientas como impresionado es cuando empiezas a reconocer incluso al arquitecto. Dices, ¿y ahora qué quiere decir aparte? O sea, está increíble lo que hace, pero ¿qué es lo que quiso demostrar, no? Claro, y de hecho, algo que a mí se me hace muy importante y trato de que esté en los proyectos es, para mí la verdadera arquitectura es el paisaje. Es lo que hizo Dios, eso es realmente la arquitectura que vale. Y nosotros con nuestros intentos de arquitectura solamente enmarcamos eso que Él ya hizo. Entonces, vale más y pesa más el Cerro del Muerto que las chimeneas que yo voy a poner. Sí. Pero esas chimeneas enmarcan eso que está haciendo, lo más grande. Exacto, es hacer como honor a la arquitectura que realmente para mí vale. Sí, que dé una dirección a la naturaleza, ¿no? Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Después de estos concursos, ¿hubo algunas opciones laborales que se te presentaron o se te dieron otras oportunidades? Sí, bueno, yo durante esos concursos yo ya trabajaba, estaba en un despacho de arquitectura. Cuando terminó el último concurso, me llegó una propuesta de un despacho para entrar a trabajar con ellos. A la par ya tenía proyectos personales, también de arquitectura. Y decidí cambiarme de despacho para probar nuevas cosas, conocer como otro arquitecto de la arquitectura, qué siente, qué piensa, y no encasillarme con una sola postura. Sí, perfecto. Entré con este despacho, entré una semana y gracias a Dios me empezó a llegar mucho trabajo de arquitectura personal, y tuve que renunciar porque o estaba trabajando con ellos o no alcanzaba a sacar todo el trabajo que me pedían. ¡Ay, qué padre! Entonces ahorita estoy trabajando por mi cuenta. Ya voy a abrir mi despacho cuando salga de la universidad. ¡No manches! Sí. Felicidades. Muchas gracias. Se va a llamar Círculo de Diseño. Sí. Ya pronto estaré ahí posteando en Instagram la página y todo. Muy bien. Y es lo que buscan, ¿no? Que sea una arquitectura que realmente haga sentir a las personas, una arquitectura que les cuente una historia, que les haga reflexionar, y no sea una arquitectura donde nada más llegas, está tu cuarto y ya. No. Quería preguntarte, ¿qué tipo de arquitectura es la más frecuente en el estado que te solicitan? Porque
O sea, yo no conozco nada de eso, entonces no sé en qué medios se desarrollan. O sea, ¿hay mucho espacio para los arquitectos aquí en el estado o cómo es la demanda? Yo creo que hay mucho trabajo. El tema es buscarlo. Buscar ese trabajo. Hay muchísimo trabajo, hay muchas personas que están haciendo construcción y no están haciendo arquitectura. El tema es que tú cómo te vendes principalmente y qué es lo que vendes. Eso es lo principal. Ahorita, por ejemplo, yo estoy haciendo una parte que es habitacional y voy a arrancar una parte que es comercial. Aunque sean temas diferentes, ¿sí? Siempre está el tema de hacer sentir y hacer reflexionar. Pero sí es muy importante el que tú te vendas, cómo te vendas, que des a conocer qué es lo que haces. Y la seguridad que tienes al venderte. Claro, sí, porque muchas personas son muy buenas, pero no se la creen que son buenas. Sí. Piensan que es coincidencia lo que está pasando. Y no, es que eres bueno. Y a veces es bueno admitirlo y hacerlo saber, porque si no, no comes. Sí, claro. En este emprendimiento que ya estás como finalizando para iniciarlo, ¿vas a trabajar solo o ya tienes algunos socios o son conocidos que tú ves cómo trabajan, cómo los seleccionaste o qué ha sido como lo más difícil de esta etapa que ya es, ok, ya sé hacer mi trabajo, ahora sigue lo que yo quiero hacer en pocas palabras? Lo más difícil es, bueno, primero yo estoy solo ahorita. Mi despacho es mi computadora y yo, mi escritorio, nada más. Pero lo más difícil yo creo que es que no te compran la idea que ya sabes. Porque te ven muy joven. Sí. Es como de, y quién sabe, o sea, sí le daré toda la confianza de que pueda hacer una casa o no. Pero ahorita hay una persona que me está apoyando, que voy a arrancar una casa para esta persona. Y sí confía, pero también sí está esa parte de, oye, revisa esto, tienes que estar muy al pendiente de esto otro. Entonces, cuando estás en un despacho, pues sí trabajas diseñando o tal vez en obra, pero ya cuando tú estás solo, pues tú tienes que incluso ir con con la persona que te va a vender, no sé, el cemento. Sí. Ir a decir, oye, ¿cuánto me lo das? Ir a platicar con las personas que van a trabajar, los constructores. Es una carrera que pareciera que tú eres como el organizador. Sí. De todo lo que pasa, pero tienes que estar previendo muchas cosas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no puede pasar? Muy a futuro, siempre a futuro, para que cuando llegue la situación tú ya tengas la solución. Sí. Entonces yo creo que esa es una parte compleja. El hecho de que tal vez tienes un poco de experiencia, pero nunca es suficiente. Sí. Siempre salen problemas y en obra muchísimos más problemas. Pero el tema es cómo tú das solución a esos problemas, o sea, el no dejarlos ahí tirados. Sí. Bueno, encarar la responsabilidad de... Claro. Brevemente, ¿cuáles como las funciones de un arquitecto? Sé que es diseñar, pero ¿qué diseñas y qué otras funciones te encargas como arquitecto? Porque la verdad no las conozco. Y aprovechando que estás aquí. Muy bien. Por ejemplo, cuando llega una persona, pues, te puede hacer solicitudes de muchas cosas. Por ejemplo, hay arquitectos que se dedican a hacer escenografías de circos. Por ejemplo, hay arquitectos que se dedican a diseñar ropa. Hay arquitectos que se dedican a diseñar carros. Wow. Entonces está muy abierto el abanico de empleo, ¿no? Si te quieres dedicar como a la arquitectura como tal, pues está la parte de diseño, está la parte de cotizaciones, está la parte de obra, estar trabajando con el personal. Entonces yo creo que esa parte de la arquitectura es muy buena, que un tiempo estás en oficina, otro tiempo estás en obra, otro tiempo puedes incluso estar en la docencia. Entonces yo creo que eso es muy bueno porque te permite tener diferentes posturas e ir alimentando tu criterio de la arquitectura. ¿Cómo la ves? Vaya, qué padre, sí. Qué padre, no tenía mucha idea. Para concluir ese capítulo me gustaría que les dieras como un consejo o un aprendizaje de vida
a las personas que nos escuchan para que, no sé, se empiecen a creer que lo que hacen realmente vale la pena. Porque a veces carecemos de personas que nos llenen como de esta aceptación de, sí, claro que puedo yo también. Sí. ¿No? Yo creo que lo más importante es trabajar primero en ti. ¿Y cómo lo harías? ¿Cómo, por ejemplo, Jimena, cómo se ve a un futuro, a un largo plazo? Ok. ¿Cómo se ve? Una figura futura, ok. Una figura futura. Uh-huh. A partir de eso, empezar a decirle a tu mente qué es lo que quieres hacer y decirle que ya eres eso. Es decir, si tú quieres decir, no sé, yo voy a ser la número 1 en podcast en México. De Aguascalientes primero. De Aguascalientes, por ejemplo. O sea, empezar tú a hablarlo. Las palabras para mí son muy importantes y tienen muchísimo valor. Y lo que tú digas, tu mente se lo empieza a creer. Uh-huh. Entonces, si tú lo empiezas a decir, ¿sabes qué? Yo ya soy la mejor. Sin que tú caigas en el hecho de que no soy humilde por decirlo, Uh-huh. sino porque estás preparando tu mente para que lo sea. Ok. Tengo una pregunta. Sí. Este proceso que tú has tomado y que te funcionó, ¿hubo un momento en el que decidiste decírtelo a ti mismo o tenías el valor de decírselo a alguien más? Porque Sí. ese es un problema que he tenido en mi vida, porque también traigo mis sueños y no sé si soy realmente capaz y ya debería decirlo o no. ¿Sí me voy a entender? Sí. Te voy a decir algo como yo inicié, Uh-huh. que fue, hay un señor que está en Instagram, se llama Rafael Coppola, no sé si lo conoces. No. Es una persona que la verdad yo me considero muy afín a él Uh-huh. y muy identificado con él. Y él habla mucho de Dios. Ok. Y él explica, por ejemplo, el hijo de la reina de España. Uh-huh. ¿Tú qué merecimiento crees que él tiene? ¿O cómo él se siente si llega a un restaurante? ¿Cómo lo deben atender? Pues como lo máximo, porque él es el hijo Sí. del rey Sí. y de la reina. Ajá. Tu papá es Dios. Uh-huh. Tu papá es el rey de todo. Ok. Entonces, si tú estás convencido de que eres hijo de él, sabes que tienes el merecimiento de lo que quieras. Ok. Entonces, todo el mundo y lo que hay en él Uh-huh. es tuyo. Ok. La Biblia es como digamos el testamento que él te dejó para que reclames eso. Ok. Pero primero tienes que creer, yo soy el hijo de Dios y con esto estoy seguro que merezco esto. Entonces yo lo primero que hacía era platicar con él, como si estuviera conmigo. Uh-huh. Oye, ¿sabes qué? Yo soy tu hijo y te pido esto. ¿Por qué? Por esto. Él dice, pide y se te dará, Uh-huh. toca y se te abrirá. Ok. De hecho, en el último concurso, nos hacían poner un código y con ese código identificaban la propuesta. Uh-huh. Yo ese código utilicé el versículo Uh-huh. de la Biblia que te decía, pide y se te dará, toca y se te abrirá. Uh-huh. Y es eso, o sea, mucha gente no pide, mucha gente no se siente identificada y no pasa. Uh-huh. Otra pregunta. Bueno, yo también estoy como intentando darle este significado espiritual a mi vida y en un punto siento que pedir nada más no es suficiente. O sea, que tengo que dar algo a cambio para Claro. que en serio se me escuche, ¿no? Sí. ¿Tú también estás en este modo o solo pides o porque, no sé, cómo te identificas? Yo creo que Dios te da Uh-huh. a cambio de algo. Sí. Claro. Ajá. Yo estoy convencido de que Dios no es como de te lo mereces o no te lo mereces, Ajá. sino que al que ama, o sea, si tú amas a los demás, como Él te lo dice, Uh-huh. Él te da. Pero mi manera como de regresarle un poco de todo lo que Él me ha dado es decirle a la gente que Él me lo dio, Ok. para que más gente lo siga Ok. y más gente esté convencida de que es así. Uh-huh. Entonces, te lo digo, o sea, en esas dos propuestas que yo hice, tuvo todo que ver Él. Uh-huh. Yo solamente fui un intermediario que hice la talacha del trabajo, la mandé y ya. Fuiste incluso misionero, ¿no? Sí. Esparciendo la palabra. Y a cambio de que, o sea, se gana, es mi manera de
como recompensarlo, retribuirle todo lo que he tenido, que siempre ha sido él. Y es eso, o sea, cuando tú te convences, o cuando es lo que yo hago, primero hablo con él, diciendo, soy tu hijo, y después yo me lo creo, digo, ya lo tengo, todavía no llega, pero ya lo tengo. Okay. Y cuando yo me la empiezo a creer, yo estoy totalmente convencido de que tu mente se la empieza a creer, y primero empiezas incluso a hablar de otra manera. Sí. Que es, por ejemplo, dices, oye, yo quiero ser el mejor arquitecto, tal vez primero a nivel regional. ¿Cómo hablaría ese arquitecto? ¿Cómo se expresaría? Sí. ¿Qué es lo que haría? Sí. Entonces creo que tu cuerpo ya empieza a cambiar incluso con eso, porque te está preparando a llegar a ese momento, que todo el tiempo lo tienes aquí. Sí. Entonces todo el tiempo yo le estoy recordando en mi mente, hablando, de que yo sé que hay personas más buenas que yo, pero en mi mente yo soy el mejor. Okay. Y eso me ayuda mucho a creérmela y a que mi mente empiece a trabajar en eso. Okay. Después, yo creo que ya cuando tú estás convencido, es muy fácil que le digas a los demás y se la crean. Exacto, sí. Ajá. Sí. Sí, yo creo que eso es lo que yo he hecho, y invito la verdad a todos los chavos que se la crean, o sea, no porque sean de Aguascalientes piensen que no tienen el talento suficiente. O sea, el talento sí es importante, pero es más importante la autodisciplina, el trabajo y sobre todo primero Dios. Muy bien. Sí. Para agregar un poquito más, me he dado cuenta que influyen otros factores también para que los jóvenes se empiecen a animar a creer en sí mismos, ¿no? Sí. Yo quiero aplicar por una beca de colegio. Bueno, ya apliqué, estoy esperando los resultados. Y hay cierto punto en el que, bueno, tuve ayuda de unos profesores de inglés que me ayudaron a hacer como las cartas y todo eso. Y una maestra me decía, oye, es que realmente son pocos los alumnos que aplican para este tipo de becas, ¿no? Porque no se creen suficientes para aplicar. Es que soy de México. O, si fuera Harvard, ¿no? Sí. Entonces es cuando, no, es que tienes que empezar. Todos son, o sea, tú eres un humano, el otro también es un humano, sí. Tienen la misma posibilidad de ser parte de ese éxito, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que yo creo que sí le falta mucho a los chavos que se la crean, y deben sentirse muy orgullosos de vivir en México y no por ello se sientan menos. Sí. O sea, yo estoy convencido de que México tiene muchísimo talento, tiene toda la cultura necesaria que muchos países desearían tener, una quinta parte de lo que tiene México. O sea, tiene los mejores lugares para ir a divertirte, o sea, las mejores playas las tiene México. Sí. A nivel de animales, todo, o sea, la biodiversidad que tiene México es inmensa, o sea, todo lo tiene México. Sí. El tema es que el mexicano no aprovecha todo eso que tiene y no se la cree. Sí, y se queda con lo típico que sigue, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en mi universidad es de puras ingenierías, la UPA. Sí. Y te enseña la filosofía o el sistema estructurado de la universidad trabaja para las empresas automotrices, claro, porque es lo que vende, ¿no? Una escuela vende capital para que entre los trabajos y se adapta a las empresas más que nada. Y eso lo cataloga como un éxito, ¿no? Entonces me decían, tú vas a trabajar en una empresa automotriz, pero de gerente, ¿no? Ya no vas a ser un obrero. Y desde ahí ya creo que te reducen la capacidad de seleccionar las opciones, o sea, es como que tu vida solo se basa en salgo de la universidad y consigo un trabajo de los de aquí como empleado, ¿no? Claro, y yo creo que eso viene incluso desde casa. ¿Sí? O sea, por ejemplo, a mí mis papás era de que consigue un trabajo, que te dé seguro, que te dé buenas prestaciones, eres capaz. Y yo, ¿de qué? Porque, o sea, ¿por qué tú no puedes dar los empleos? ¿Por qué tú no puedes dar esos seguros? ¿Por qué tú no te puedes dar un buen seguro? Y ese seguro no quiere decir que te vayan a dar una pensión de viejito. O sea, tu seguro puede ser, tú lo puedes construir, o sea, teniendo, no sé, por ejemplo, bienes inmuebles, teniendo otro tipo de cosas, que yo siento que los papás lo dicen porque tengas tú algo seguro, que al final eso seguro, lo más seguro es que no es seguro. Exactamente, sí, o sea, tú llegas a ser, o sea, yo ahorita que ya estoy en el mundo laboral, así, de que te pintan de empresa y luego estar cansado y tomar café,
ya estoy pensando, o sea, todos tenemos esta crisis de, ¿y cómo voy a comprar una casa? Y si, o sea, ¿cómo voy a ser de viejito? No voy a poder vivir con esto. Y claro. Tiene mucho sentido. Y fíjate, o sea, yo estoy convencido de que, por ejemplo, en arquitectura, yo estudié arquitectura, me apasiona arquitectura, y si tuviera todo el dinero del mundo y no tuviera que trabajar, seguiría haciendo arquitectura. Pero yo invitaría a todas las personas que estudian, que eso que estudiaron no quiere decir que se tengan que dedicar a eso. Sí. O sea, hay muchísimas maneras de sobresalir a nivel económicamente y independizarse y no estar trabajando para alguien, porque cuando tú trabajas para alguien, trabajas por los sueños de esa persona y no estás trabajando por ti. Sí, incluso te termina agotando emocionalmente, ¿no? Sí, exacto. Y yo la verdad invitaría a los que puedan y lo desean que lo hagan, y más a nuestra edad. Sí. O sea, yo la verdad es que me decidí de independizarme ya ahorita por el hecho de que aunque no tenga trabajo, o sea, aunque no hubiera tenido trabajo, yo lo haría por el hecho de que si trabajas para una persona, no sé, tal vez dibujando o haciendo algo, pues trabaja para tú tener ese trabajo. O sea, sal a la calle, véndete y ten ese trabajo, pero es para ti. Y si te desvelas, si mal comes, lo que sea, como sea, es para ti, ya es para ti, no es para alguien más. Y estás trabajando por algo tuyo y tus sueños, no para los de alguien más. Bueno, Ángel, quiero felicitarte porque en primera en mi círculo social son muy pocas las personas que ya tienen esa visión. O sea, yo ya lo veo, la típica visión es, ok, trabajo, me endeudo a comprar un coche y luego ahorro para comprar una casa y vivo endeudado hasta que tenga hijos y tal vez ellos se vayan de mi casa, ¿no? Entonces realmente creo que vas muy avanzado y digo, ¡ay! Wow. O sea, felicidades, tu esfuerzo se ve reflejado y que pues sigas creciendo más y seas un gran ejemplo para otras personas. Creo que lo mereces, ¿no? Tu todos. Trabajo se ve. No, la verdad que todos lo merecemos. Bueno. Y sí, invito a todos que primero busquen eso que les apasiona. Es que es complicado. Sí. Es difícil encontrar algo que te guste. Pero bueno. Y teniendo eso, trabajando duro, dando más que los demás, sí sacrificas muchas cosas, pero estoy seguro que al final del día vale la pena. Bueno, es que en nuestro contexto como estudiantes, ¿verdad? Porque Sí. tenemos las mismas posibilidades tú y yo, ¿no? Claro. Pero hay sí. otras personas que pues realmente ni siquiera pudieron estudiar y pues como que siento que no aplicaría mucho ese consejo. ¿Tú qué crees? Yo conozco muchas personas, o sea, ahorita por ejemplo que no estoy en una oficina, conozco varios chavos que no han estudiado, o sea, estudiaron de que la secundaria, sí, pero traen una mentalidad que es más allá de una carrera y tienen una mentalidad muy diferente a un universitario que dicen vas a salir y vas a trabajar para alguien. Su mentalidad es voy a trabajar para mí de otra manera. Trabajan para ellos mismos comprando y vendiendo lo que sea. Primero conozco un chavo que empezó comprando y vendiendo paletas y ahorita ya está comprando y vendiendo computadoras y le va súper bien, más que a cualquier profesionista que yo conozco. Pero yo estoy convencido que es la mente, o sea, tú trabajas en tu mente cómo tú te ves a futuro y aplícalo. Okay. Sí, muchas personas sí se quedan así como de, híjole, no tengo estos planes, pero nunca se pueden actuar. Exacto, y lo ven tan lejano, o sea, tener una empresa, o sea, es como de, híjole, o sea, esta persona tuvo que hacer estas cosas. Y yo la verdad es que pues ahorita, desde que pues, no sabes nada del SAT, no sabes nada de tus impuestos, no sabes nada de nada, pero lo aprendes, en el camino lo vas aprendiendo. Sí. Exacto. ¿Qué es eso? Vas entrando a la vida de adulto y todo va cambiando. Sí. Pero, o sea, es un camino que tú poco a poco lo vas descubriendo y dices, qué bueno que me aventé. Incluso las malas, es cuando más aprendes, ¿no? Sí, exacto. Y o sea, te pones a pensar, dices, bueno, voy a estar tal vez un año en esta empresa para que después me asciendan, tal vez, lo que sea. Y tú dices, bueno, tú ya lo estás viendo como un año que vas a invertir y es un año no tan productivo. Pues ¿por qué no ese año, pues mejor que no sea tan productivo
para que tú hagas y construyas algo tuyo. Claro, si ya fuiste estudiante como 4 años, que no puedas otro extra, ¿verdad? Exacto. Sin paga y matándote todos los días. Y yo creo que esta edad está súper bien porque nadie depende de ti. Y si te caes, pues sí, tal vez afectas primero a ti y tal vez a tus papás en el hecho de que te están viendo en esa situación. Sí. Pero no depende de ti, tal vez una pareja, hijos, sí. que lo veas más complicado. Incluso el hogar, ¿no? O sea, si no tienes dónde vivir, pues regresas con tus papás y ya, ¿no? Exacto, sí. Todavía estás a tiempo. Sí, pero yo la verdad es que eso y Dios estando ahí a tu lado, no va a haber ningún problema. Ay, muy bien, muchas gracias, Ángel. Sí. Gracias por compartirnos tu experiencia, tu crecimiento. Y pues, gracias. Si quieren vernos en la vida real, pues pueden vernos en YouTube. Se los recomendamos más porque somos muy hermosos el día de hoy. Y pues los esperamos hasta el siguiente capítulo. Muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación.